Dios les bendiga en esta hora, apreciables estudiantes y participantes del curso del libro de los Hechos en la Universidad Teológica Global. Les habla su profesor, el pastor Moisés Bindel, licenciado en Teología y Educación Cristiana. Vamos a abordar la unidad 2, ¿verdad? Origen y propósito de Hechos. Ya en su momento abordamos la unidad 1, la cual lleva por titulación Hechos en el Nuevo Testamento. Ahora veremos el origen y el propósito de Hechos. Para esto vamos a abordar un poco acerca de esta unidad introductoria para que así pues usted tenga un panorama un poco amplio con respecto al manual que estamos utilizando para abordar la clase, como lo es el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por F.F. Bruce. Entonces vamos integrándonos aquí, Hechos y su papel importante. El papel importante que Hechos desempeñó a mediados del siglo II ha sugerido a algunos estudiosos que en su forma final al menos fue compuesto alrededor de esa época con este propósito. Uno de ellos ha alegado más aún que Lucas Hechos fue compuesto, o sea, el compacto de los dos libros, fue compuesto como un corpus católico, evangelio y apóstol, a fin de hacer frente al desafío que ofrecía el canon sectario de Marción, denominado también Evangelio y Apóstol. Bueno, usted se va a dar cuenta que en la videoclase de la unidad 1 abordamos un poco de la temática acerca de Marción y su canon, y nos dimos cuenta que este canon totalmente fuera de contexto, lo que produjo fue que los teólogos de ese tiempo, los pensadores de ese tiempo, pudiesen constituir una recolección o una colección, mejor dicho, de libros inspirados que pudiesen ser la fuente literaria inspirada para sustentar la fe del pueblo de Dios y para ser el fundamento de la doctrina cristiana y de la teología cristiana de ese tiempo. Cabe mencionar que estos padres pensadores o estos hombres pensadores conformaron un compacto de 4 evangelios, ¿verdad? Llamados evangelios canónicos. Conformaron las cartas del apóstol Pablo, las cartas de los otros apóstoles, y introdujeron al libro de los Hechos como un puente entre los 4 evangelios y las cartas paulinas, ¿verdad? Entonces todo esto surgió para contrarrestar, por eso vemos la importancia del libro de los Hechos, porque él hace la conexión teológica correcta entre los evangelios y las cartas de Pablo, porque los evangelios anuncian las cosas que Jesús hizo y los hechos nos cuentan las cosas que Jesús siguió haciendo a través de los discípulos, apóstoles, etc. Entonces esto nos sirve de trasfondo para comprender lo que representa la teología paulina y sus cartas, ¿verdad? O sea que el papel de Hechos es muy importante. Con tales puntos de vista, una consideración de especial peso es la siguiente: la situación histórica, geográfica y política que presume Hechos, y para el caso la que presume Lucas en Hechos, en conjunto corresponden ineludiblemente al siglo I y no al II. Esto es
especialmente cierto en cuanto a la invocación que hace Pablo de su ciudadanía romana y a su apelación al César. Bueno, todos los hechos históricos, políticos, religiosos y también la parte geopolítica que registra el libro de Hechos nos lleva directamente a que se trataba del tiempo del siglo I, ¿verdad? Que fue en el mismo siglo en el que murió Jesús y resucitó, y vemos a el apóstol Pablo, a Lucas como el escritor sagrado de este hermoso libro, redactando todo aquello que vio de Pablo y todo aquello que pudo experimentar él en el ministerio de Pablo, y por supuesto la consulta también a aquellas personas que fueron testigos oculares del Señor. Pero en lo que concierne al libro de los Hechos, en el siglo I, o sea, en el año 100, todo lo que representa el siglo I, se registran todos estos eventos históricos que están enmarcados en el siglo I. Entonces, el libro de los Hechos tiene una trascendencia importante que nos ubica en un punto del tiempo históricamente que pues se marcaron sucesos importantes y nosotros lo podemos comprobar, ¿verdad?, con las fuentes de información secular que están a nuestra disposición. ¿Qué pasa con Hechos y su propósito? El propósito de Hechos no puede considerarse aisladamente del propósito del Evangelio de Lucas. Las dos partes, a pesar de todas sus diferencias estilísticas, conforman un todo integral con el propósito coherente. Bueno, aquí hay algo importante. En el Evangelio de Lucas, Lucas dice las cosas que Jesús comenzó a hacer. Este Evangelio redacta gran parte del ministerio terrenal de Jesús, y en el libro de los Hechos, Lucas presenta, mire bien, las cosas que Jesús siguió haciendo por medio de su espíritu en los apóstoles. O sea, no podemos separar a rajatabla, como dicen, a Hechos de Lucas. No lo podemos desgarrar, sino que simplemente lo debemos analizar como que Hechos es un complemento perfecto del Evangelio de Lucas. Podemos resumir o definir que Lucas era un escritor muy minucioso, muy completo, que manejaba todos los aspectos literarios para poder construir dos libros complementarios, ¿verdad? El autor no deja que sus lectores especulen acerca de cuál puede ser su propósito. Lo especifica explícitamente en el prólogo de su evangelio, que debería leerse como prólogo para las dos partes de esta obra. Bueno, eso está en Lucas 1:1-4. Usted lo puede leer ahí con suma detención en su hogar. Entonces, el propósito de Hechos es presentar las cosas que Jesús siguió haciendo por medio de su Santo Espíritu en la iglesia. Bueno, aquí encontramos el texto de Lucas 1:1-4. Puesto que ya muchos se han propuesto compilar una narración de las cosas que han acontecido entre nosotros, tal como nos lo entregaron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien a mí también, tras haber seguido de cerca todas estas cosas, de un tiempo a esta parte, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido informado. Entonces, todo este prólogo introductorio lo podemos nosotros sin miedo alguno colocarlo tanto para el Evangelio de Lucas como también para el libro de Hechos, siempre tomando en cuenta esta premisa.
de que en el Evangelio de Lucas el escritor presenta las cosas que Jesús hizo y en el libro de Hechos presenta las cosas que Jesús siguió haciendo. Parece que él mismo no podía pretender haber sido testigo ocular de los primeros acontecimientos. Bueno, hay que resaltar algo. Lucas se coloca en la segunda generación de discípulos. Él no estaba en el grupo de los 12, ni mucho menos en aquel grupo cercano a Jesús que estuvo en el aposento alto. No, Lucas se coloca en la segunda generación. Dice, no fue el primero en bosquejar un relato basado en la información de testigos oculares. Lucas piensa que en el Evangelio de Marcos, como un registro anterior al propio. O sea, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En cuanto a los evangelios, el primer evangelio en circular fue el de Marcos. A partir de este evangelio, todos los evangelios sinópticos, llámese Lucas, llámese Mateo, tomaron parte o base o un punto de partida para construir su argumento teológico en relación a lo que iban a enfocar acerca de Jesucristo. El único que no tuvo punto de partida con el Evangelio de Marcos para su escrito fue Juan, ya que la temática de Juan es súper diferente a la de los evangelios sinópticos. Bueno, entonces eso es lo que podemos ver acerca de cómo Lucas enfoca su libro acerca del libro de los Hechos y el Evangelio según Juan. Lucas también afirma que su relato se basa en una investigación completa y veraz y está dispuesto en una secuencia apropiada. O sea, no solamente fue una investigación minuciosa, sino que también fue una construcción de un argumento complementario, progresivo, entendible, lógico e inteligente. Lo es el escrito de Lucas. Cuando dice que él mismo ha seguido de cerca todas las cosas de un tiempo a esta parte, da a entender que cuando menos ha tomado parte en algunos de los últimos acontecimientos que registra. Es difícil evitar relacionar esta pretensión sobreentendida con la incidencia de las secciones donde aparece la primera persona del plural nosotros. Cuando se ve o encontramos en el libro de los Hechos nosotros, o zarpamos, o llegamos, él era parte del equipo que conformaba el grupo misionero de Pablo. En Hechos, es decir, secciones referidas principalmente a viajes por mar que hicieron Pablo y algunos de sus amigos, en las cuales la narración se hace en primera persona, del plural nosotros, en lugar de la tercera persona del plural habitual ellos. O sea, cuando dice nosotros es que el escritor era parte de ese grupo misionero. Resulta razonable inferir que el narrador fue uno de los compañeros de Pablo durante los períodos que cubren dichas secciones. Esta inferencia, que no se hace universalmente, puede haber dado origen en fecha temprana a la tradición de que el autor de la obra en dos partes fue Lucas el médico, mencionado como uno de los compañeros de Pablo en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 14. Bueno, es abundante, la información, los argumentos, la referencia, el estilo literario, la forma de escribir, etcétera, etcétera, que apuntan a Lucas el médico amado. El texto original no revela el nombre del autor, pero el texto occidental, ¿verdad? De 11:28, que cuenta el incidente de Antioquía, o Hechos 11:28, que cuenta el incidente de Antioquía a orillas del Orontes, poco después de haberse fundado la iglesia allí, aparece en primera persona del plural, cuando dice la expresión cuando nos reunimos, lo cual sugiere que el relator era antioqueño y confirma así la tradición en este sentido en el prólogo antimarcionita. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? En este texto
de Hechos 11:28 cuando el relator se incluye, ¿verdad? Se incluye dentro del grupo. Además, una revisión crítica anterior, aunque podría ser la misma, contiene el nombre Lucas en la narración de las secciones en primera persona del plural, Hechos capítulo 20, versículo 13 y versículo 18. En este comentario se acepta la autoría lucana de las dos obras, aunque se reconoce que algunos estudiosos encuentran imposible creer que el autor pueda haber conocido personalmente a Pablo. Bueno, eso ya son especulaciones. Recuerde que todo esto es fruto de una investigación analítica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Propósito de Lucas al escribir Hechos. Está el propósito del libro de Hechos y está el propósito del escritor, ¿verdad? Manejemos esos argumentos importantes, ¿verdad? Que eso, al conocer estos argumentos, también nos ayuda, voy a decirle algo, nos ayuda también a trabajar o a profundizar en nuestro estudio exegético de los libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, Lucas, como llamaremos al autor de aquí en adelante, anuncia que su propósito al escribir era proporcionar a Teófilo un relato veraz y ordenado de los orígenes del cristianismo, acerca del cual Teófilo ya tenía alguna información. Le interesaba que su receptor se apoyara confiadamente en el relato que ahora le brindaba. Hay que resaltar algo importante. Los evangelios cuentan la historia y obra de Jesús. El libro de los Hechos cuenta la historia y orígenes del cristianismo. Era algo sumamente importante e indispensable colocar a Hechos como el puente entre los evangelios, 4 por supuesto, y las cartas del apóstol Pablo. Entonces ese era el propósito de Lucas al escribir Hechos. Brindarle toda la información necesaria y correcta a su hermano Teófilo en la fe, por supuesto, para que su fe y su vida espiritual estuviesen apoyados o sustentados sobre una fuente fidedigna, inspirada y muy bien construida. Ese era el propósito del escritor Lucas, y el propósito del libro de Hechos es presentarnos las cosas que Jesús siguió haciendo por medio del Espíritu Santo. Contenido del Evangelio de Lucas: la primera parte de la narración, que se encuentra en lo que conocemos como el tercer Evangelio, es en esencia un registro del testimonio apostólico del ministerio, de las palabras, la obra, la pasión y el triunfo de Jesús, ampliado con el material reunido por el mismo Lucas. Ahora, ¿dónde Lucas seleccionó y obtuvo esta información? Gran parte de esto lo obtuvo de la boca de Pablo, y otra parte lo obtuvo investigando. Recuerde, Lucas fue ayudante de Pablo y fue en un tiempo ayudante de Pedro. El escritor Marcos, él redacta su evangelio de lo que vio de Pedro, de lo que oyó de Pedro, ¿verdad? Que muchos dicen que el autor principal del evangelio de Marcos es Pedro. Estoy de acuerdo, muy excelente. El escritor es Marcos, pero obviamente él tomó toda la información del ministerio funcional del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros algunos tópicos importantes acerca del surgimiento de este evangelio de Lucas, llamado así el tercer evangelio. Ahora veamos contenido del libro de Hechos. El segundo volumen retoma la historia después de la resurrección de Jesús y la continúa por unos 30 años.
O sea, en Hechos encontramos 30 años de la iglesia cristiana, aleluya, llámese a través de los ministerios activos de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Que son los hombres en los que se concentra el escritor sagrado Lucas. Obviamente en su mayoría el apóstol Pablo. Entonces estos primeros 30 años nosotros podemos ver cómo funcionó la iglesia, cuál era el grado de importancia que la iglesia le daba a la predicación de la palabra, cuál era el grado de importancia que la iglesia le daba a la oración, cuál era el grado de importancia que la iglesia le daba a la ofrenda, a los viajes misioneros, a la propagación de la palabra por todos los países del mundo, al apoyo a los ministerios activos que funcionaban dentro del andamiaje de la iglesia. Este registro del libro de Hechos, de principio a fin, nos dan un panorama completo, diverso y al mismo tiempo compacto en todas sus líneas, de cómo la iglesia salió adelante en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo opuesto a la doctrina de Cristo, pero que donde abundó la oposición, abundó el poder del Espíritu Santo. Bueno, estos 30 años, dice, también relata el progreso del Evangelio por el camino que va desde Judea, Antioquía hasta Roma y termina mostrando al heraldo principal del Evangelio, proclamándolo en el corazón del imperio con evidente tolerancia por parte de las autoridades imperiales. Esto es Pablo. Pero no solo es información lo que Lucas se propone ofrecer a Teófilo. En la época en que escribía, en todas partes en la época en que escribía, en todas partes se habla contra, para emplear una locución que le era propia el cristianismo, según Hechos 28-22. Había una sospecha ampliamente difundida de que se trataba de un movimiento subversivo, una amenaza para el orden establecido. Eso era lo que se pensaba con respecto al cristianismo. Y por cierto, a los ojos de aquellos que daban cierta importancia a la ley y al orden imperial, el cristianismo había comenzado con una seria desventaja. Seguimos, un gobernador romano había condenado a muerte al fundador del cristianismo y esto era innegable, acusado de sedición. Así el juicio de Tácito acerca del carácter criminal del cristianismo se basaba parcialmente en el hecho de que debía su comienzo a un tal Cristo, ejecutado por sentencia del procurador Poncio Pilato, siendo Tiberio emperador. De modo que el movimiento tan poco auspiciosamente inaugurado aparecía seguido de tumultos y desórdenes donde quiera se extendía, tanto en las provincias romanas como en la misma Roma. Lucas se propone solucionar este inconveniente. Seguimos viendo este amplio relato. La crucifixión de Cristo se presenta en el Evangelio de Lucas como un craso error de la justicia. Es verdad que Pilato lo sentenció a muerte, pero ya había pronunciado su veredicto de que no era culpable de los cargos que se le atribuían y dictó la sentencia de muerte solo bajo presión y en contra de su mejor criterio. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio público, estuvo de acuerdo en que no había razón para tomar en serio los cargos que se le hacían. De modo similar, en los hechos, diversos funcionarios gentiles y judíos muestran buena voluntad hacia Pablo y otros misioneros cristianos, o al menos admiten que no hay fundamento para las acusaciones que hacían sus opositores. O sea, todo lo que hemos venido relatando o leyendo es propio de un argumento que se mencionaba que podía señalar a los cristianos de aquel tiempo o a la iglesia como una amenaza
al orden establecido por Roma en todo su imperio. Muchos se dieron cuenta que no. Muchos se dieron cuenta que no. Y a pesar de que el movimiento comienza, por decir así, con la muerte del Señor Jesús, aparentemente esto era en desventaja, pero no. Fue más bien para mayor fuerza, porque Él envió al Espíritu Santo para que continuase su trabajo. Seguimos en Chipre. El procónsul de la provincia isleña recibe una impresión favorable de Pablo y de Bernabé, como también de su mensaje y actividad. En Filipos, colonia romana, los principales magistrados colegiados piden disculpas a Pablo y a Silas por haberlos azotado y encarcelado ilegalmente. Durante la última visita de Pablo a Judea, los procuradores Félix y Festo sucesivamente no encuentran ningún fundamento en los cargos que presenta el Sanedrín. Recuerde que el Sanedrín es la corte judía. El Sanedrín estaba compuesto por 75 ancianos principales, que ellos eran los que juzgaban las cosas religiosas en Israel. Entonces, lo que presentaba el Sanedrín, dice, sea de intento de violación de la santidad del templo de Jerusalén o de provocar disturbios en todo el imperio. Agripa II, el rey judío subordinado a Roma, está de acuerdo con Festo en que Pablo no ha hecho nada que merezca la muerte o el encarcelamiento, y que podía haber sido liberado de inmediato si no hubiera apelado al Tribunal Imperial de Roma, impidiendo así una decisión por parte del procurador. Bueno, todo esto son una argumentación en cuanto a la que podríamos decir que todo esto señala que el cristianismo era inofensivo, que no era ninguna amenaza ni lesiva ni contraria a las leyes de Roma ni a su estilo de gobierno. Y cuando hablamos y vemos acá que Pablo apeló a César, era porque Pablo tenía el propósito de ir a Roma. Ese era el anhelo de Pablo, aunque ya la iglesia en Roma estaba fundada, pero él quería ir a predicar al corazón del imperio y Dios se lo permitió, aunque de allí nunca más regresó. Por lo tanto, podríamos preguntarnos cómo es que tanta contienda y desorden acompañaron el avance del cristianismo. Lucas acusa a las autoridades judías de Judea y a las otras provincias de ser los principales responsables de esta situación. Fue la clase dirigente sumo sacerdotal de Jerusalén la que llevó a Jesús ante Pilato, y una generación más tarde la que llevó a Pablo ante Félix y Festo, y las comunidades judías locales que se negaban a aceptar el mensaje de salvación y se irritaban cuando lo aceptaban sus vecinos gentiles. Bueno, todo esto podemos ver el panorama de lo que es la importancia y el propósito del libro de Hechos. Veamos la óptica de Lucas respecto al cristianismo. Sin embargo, Lucas se opone a lo judío por principio. El cristianismo no es para él una innovación, sino el debido cumplimiento de la religión de Israel. Se preocupa por presentar a Pablo como judío leal y respetuoso de la ley. Esto se desprende particularmente de los discursos que hace Pablo en defensa propia en Jerusalén, Cesarea y Roma. Bueno, Lucas estaba definido en su posición con respecto al cristianismo. El cristianismo no era una extensión del judaísmo. El cristianismo era el sucesor del judaísmo, de una religión que no pudo hacer nada por el ser humano. Entonces tuvo que venir el Cristo de la gloria para fundar y establecer el cristianismo, que a través del mensaje del evangelio y su doctrina poderosa podía presentar una propuesta satisfactoria al problema del hombre llamado pecado.
y así poder restaurar su relación con el Creador. Por otra parte, vemos que Lucas es un escritor muy inteligente, sabe que su escrito va a trascender, sabe que lo que está escribiendo va a impactar, entonces presenta al heraldo del Evangelio llamado Pablo como un hombre que respeta la ley judía y que respeta también las leyes del Imperio Romano. Y obviamente eso lo pudo verificar y lo pudo compilar, cuando escuchó las defensas públicas de Pablo frente a las leyes y a las autoridades judías y romanas. Al igual que en el caso de los otros discursos sobre los que hay informes en Hechos, Lucas, en la mejor tradición de Tucídides, intenta dar el sentido general de lo que realmente se decía, mientras al mismo tiempo hace de los discursos una parte integral de su presentación y argumento. En dichos discursos apologéticos, entonces Pablo afirma creer todo lo que está en la ley y los profetas y no haber hecho nada contrario a las costumbres ancestrales de Israel. Bueno, Pablo defendió el Antiguo Testamento, defendió la revelación de Dios, defendió la ley de Dios, defendió el mensaje de los profetas, pero todo ese contenido lo resumió en el cumplimiento de lo que había de venir, y eso era en la persona de Cristo, ¿verdad? Esa fue la argumentación del apóstol Pablo. El único punto en cuestión entre él y sus acusadores es la fe en la resurrección. Por esto quiere significar la fe de que Jesús se levantó de los muertos. O sea, para que Pablo predique acerca de la resurrección, tiene que decir quién es la punta de la lanza, por quién hay resurrección. Y es por Cristo, porque Él resucitó. Es aquí donde aparece la diferencia entre sus receptores. Por esto quiere significar la fe de que Jesús se levantó de los muertos, pero la resurrección de Jesús es para él la confirmación de la esperanza nacional judía. ¿Por qué entonces habrían de rechazarla? Nada se dice en estos discursos acerca del Evangelio paulino de la liberación de la ley, que de acuerdo con sus cartas era la principal piedra de tropiezo a la vista de sus opositores, fueran judíos o cristianos judaizantes. Bueno, es importante tener en cuenta que en los escritos del apóstol Pablo podemos verificar y encontrar que si había algo claro en la mente de Pablo, era que el Evangelio de Cristo era la respuesta de Dios, para el problema del ser humano, el pecado. La misma ley era inoperante, era incapaz. ¿Por qué? Porque esperaba Dios su máxima revelación. Y su máxima revelación vino a través de Jesucristo, quien estableció el cristianismo basado en la predicación del Evangelio, con normas más demandantes, más del espíritu, más profundas que las normas y demandas de la ley, puesto que estas eran externas y ritualistas, de tal manera que perdían eficacia cuando se practicaban. Fecha aproximada de hechos: a principios del siglo XX, Adolf Harnack, y más de 70 años más tarde, J.A. Robinson, esgrimieron como defensa de una fecha anterior al año 70. Para ambos, el argumento de que no hay nada en Hechos y ni siquiera en Lucas que presuponga la revuelta judía y la consiguiente destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70. Bueno, la revolución judía marcó una fracción de la historia, no sé si duró 1, 2 o 3 años, al caso que esta revuelta judía terminó en la muerte de más de 1 millón de judíos. Se levantaron contra Roma, un levantamiento muy poderoso, muy agresivo, que Roma en ese tiempo,
Tito era el emperador y aplastó esta revolución, y eso terminó la destrucción del templo de Jerusalén, Ciertamente se ha argumentado, debido a que no hay alusión a dos eventos anteriores, la persecución neroniana y la ejecución de Pablo, que la composición de Lucas Hechos probablemente deba fecharse no más allá del 65. Bueno, la persecución de Nerón está un poquito más allá del 67 al 68, porque en el 68 o 69 fue ejecutado Pedro y Pablo. Entonces, si ese libro hubiese sido escrito en ese tiempo, Lucas lo hubiera registrado. Si en ese tiempo, en el año 70, hubiese escrito este libro, Lucas hubiera registrado la destrucción del templo. Pero si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 3, vemos que Pedro y Juan suben a orar al templo. Entonces el templo está allí y ahí es donde sanan al paralítico, ¿verdad? Entonces eso fue el escrito, la redacción de este libro fue antes del año 70 y antes del año 68, que está enmarcado como el asesinato o la ejecución de estos dos grandes apóstoles. Por lo demás, sea que la ejecución de Pablo haya sido o no un incidente de la persecución neroniana, el que no se le menciona en Hechos no constituye un argumento decisivo para fechar el libro. El objetivo de Lucas se ha alcanzado cuando ha ubicado a Pablo en Roma y lo ha dejado allí predicando el evangelio libremente. Por cierto, que la llegada de Pablo a Roma, su testimonio del evangelio allí durante 2 años. Él tuvo arresto domiciliario y en esos 2 años tuvo visitas de todo el mundo y allí predicó la palabra del Señor hasta que Nerón abrió su expediente y determinó su ejecución. La narración de Lucas, como la tenemos, no puede haber tenido la intención de servir como evidencia para la defensa cuando se oyó la apelación de Pablo ante la corte imperial. Un documento escrito con este propósito puede haber servido de fuente para Hechos, pero hay muchas cosas en el libro que hubieran resultado bastante irrelevantes en lo forense, sea por un lado el relato detallado del viaje de Pablo y su naufragio, o por otro lado el generalizado énfasis sobre el papel dominante del Espíritu Santo en la expansión del evangelio. Este énfasis constituye uno de los motivos teológicos centrales de Lucas. Otro motivo es su concepto de la historia de la salvación. El evangelio, basado como está en la resurrección de Cristo, es la culminación de un largo proceso preparatorio de revelación y dominio, rastreado hasta el éxodo de Israel desde Egipto, como en el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Veamos acá Lucas el apologista. Lucas es de hecho el pionero entre los apologistas cristianos, especialmente en aquella forma de apologética que se dirige a las autoridades civiles para establecer que el cristianismo enseñaba el respeto a la ley, pero que en el curso del trabajo se presentan otras formas de apologética, particularmente en algunos discursos de Hechos. Bueno, un apologista es aquel que hace apología de algo, que presenta una defensa, que hace una defensa, en este caso, de la doctrina del Señor, del Evangelio, de lo que es la iglesia en sí, de lo que comprende la iglesia y su ideología o doctrina. Como se menciona acá, esta era inofensiva para las leyes del imperio. Defensa de Esteban, prototipo de apologética en Hechos. Así, la defensa de Esteban es el prototipo de la apologética cristiana en contra de los judíos, diseñada para demostrar que el cristianismo y no el judaísmo es el cumplimiento verdadero de la palabra de Dios, hablada por medio de Moisés y los profetas, y que el rechazo de los judíos y que el rechazo que los judíos experimentan hacia el evangelio es coherente con su rechazo del mensaje divino que les trajeron
mensajeros anteriores. Bueno, todos conocemos lo que es la defensa de Esteban, que es extensa y toma argumentos desde la salida de Egipto, etcétera, etcétera, y demuestra con la palabra de Dios que esta generación que estaban enfrentando ellos era la generación retrógrada, incrédula, testaruda y perversa del pueblo de Israel. Y que el cristianismo era la esperanza para Israel y no el judaísmo. Entonces eso era Esteban, un prototipo de apologética. Pablo el apologista en Hechos. El discurso de Pablo al público ateniense, o sea, en Atenas, en el Areópago, es uno de los ejemplos más primitivos de la apologética cristiana ante los paganos, diseñada para mostrar que el verdadero conocimiento de Dios se da en el Evangelio y no en la vanidad idolátrica del paganismo. Su discurso de despedida en Mileto ante los ancianos de la iglesia efesia es en parte apologético, responde implícitamente a algunas críticas hechas en su contra dentro de la comunidad cristiana. Bueno, vemos un derroche explosivo del apóstol Pablo en conocimiento y teología cuando le habló a los atenienses ante aquellos miles de espectadores y les mostró quién era el verdadero Dios y les habló también de cuál es el verdadero conocimiento acerca de una deidad y en dónde descansa. Este conocimiento descansa en el Evangelio, porque el Evangelio es la revelación de Jesucristo para los hombres, algo que era misterio en la antigüedad, como dice el Antiguo Testamento, ahora es revelado a través de el mensaje del Evangelio. Bueno, Dios les bendiga en gran manera. Recuerde que debe de efectuar su lectura de todo el libro. Ahí están las instrucciones en la aula virtual. Estos videos, estas clases o videoclases son para ampliar un poquito el panorama, aportar algunos elementos para que no meramente sea algo que descanse solo en la lectura, sino que tengamos un poquito más de ampliación en los argumentos. Dios le bendiga, cuídese y esfuércese cada día más.